Me es un gran placer, en nombre del Instituto Interamericano para la Democracia y también de CEDICE, de la cual también soy director, hacer esta presentación y darles estas palabras de bienvenida a un foro de la mayor importancia para lo que es Venezuela, que es referente al rescate de la industria petrolera. De hecho, el desastre de Venezuela, que es una cosa inenarrable y que probablemente sea mucho peor de lo que podemos imaginar, el único anclaje que tiene para poder de alguna manera salir es ver cómo la industria petrolera puede ayudar en eso. La industria petrolera en Venezuela tuvo momentos de grandísimo éxito. La verdad es que fue el mayor proveedor, muchos se recordarán, en la Segunda Guerra Mundial del petróleo de las Fuerzas Aliadas, y por muchísimos años proveyó de toda una cantidad de dinero muy fundamental para Venezuela y para el desarrollo de los venezolanos. Su punto de quiebre fue probablemente en el año 75, cuando se estratificó la industria petrolera, porque hasta el 75 básicamente la industria petrolera era una industria privada. Los grandes operadores, aun cuando eran multinacionales privadas, y el Estado en aquel momento logró el control de todas las empresas privadas, de todas las empresas petroleras, y con el tiempo se convirtió en lo que es hoy en día. Tenemos entre nosotros a Diego González, que ha hecho un enorme trabajo a través de CEDICE y gran conocedor de la industria petrolera, a Horacio Medina y Héctor Riqueses, y ellos nos contarán cómo debemos reorientar esa industria para que sea la base del rescate de Venezuela. Entonces les doy la bienvenida y vamos a comenzar. Gracias. Diego, permítame presentarlo. Adelante. Llegamos un poco tarde, pero esa sería la función del moderador. Buenas noches. Discúlpenme. Bueno, buenas noches con todos. Ya han escuchado a Oscar García la presentación del tema, la importancia de cómo rescatar la industria petrolera de Venezuela. Tenemos un panel de lujo esta noche y como orador principal a Diego González. El ingeniero Diego González Cruz ha sido coordinador del Centro de Energía de CEDICE Libertad y miembro de su consejo académico. Prestó servicios durante 38 años en la industria petrolera venezolana, en el Ministerio de Energía, asignado a la compañía Shell de Venezuela, Maraven S.A., filial de PDVSA, y PDVSA Corporativa y PDVSA Gas, donde ocupó posiciones gerenciales de exploración y producción, planificación y en aspectos regulatorios. Con ustedes, don Diego González Cruz. Primero, muchas gracias al Instituto por esta invitación para hacer una presentación que hemos hecho en CEDICE en muchas oportunidades, y es una propuesta de CEDICE Libertad para relanzar la industria petrolera. Lo que tenemos en la pantalla me lo solicitó Beatrice para poner en contexto la presentación. Yo voy a presentar unos resultados hasta el año 2014, que es cuando se tienen las últimas cifras oficiales del Ministerio, ahora de Petróleo, antes de Energía y Minas. Luego, a partir del año 2015, 16 y 17, Héctor Riqueses y Horacio Medina, cuando yo termine esta parte, ellos van a poner muy brevemente en contexto a la audiencia qué ha sucedido con la industria petrolera en estos últimos 3 años. Es importante en estas presentaciones utilizar cifras completamente oficiales. Por lo tanto, utilizo las cifras del informe de gestión de PDVSA y la cifra
del informe del Ministerio de Energía, Petróleo y otros datos estadísticos. Venezuela ha pasado por todos los procesos para establecer la relación entre el propietario del recurso natural y los particulares. Desde la época de las concesiones, 100 años transcurrieron hasta 1975 con el proceso de estatización. Ya vamos a explicar por qué no fue una nacionalización como tal. En ese periodo surgió la figura de los contratos de servicio, para lo cual hubo que reformar la ley orgánica, la ley de hidrocarburos de la época, la de 1943, al desarrollo del sur del lago. Se hizo una actividad muy elemental porque vino la nacionalización. Luego viene el periodo de los convenios operativos entre el año 1992 y 2007, para llegar a las asociaciones estratégicas y las asociaciones de explotación a riesgo y ganancia compartida, que fueron completamente exitosas. Cuando hablamos de las asociaciones nos referimos a las 4 asociaciones de la faja del Orinoco. Y a la apertura de empresas de exploración a riesgo y ganancia compartida, se otorgaron 8 bloques en esa ocasión y 3 fueron exitosos. Desde el punto de vista exploratorio fue un éxito, 37% de éxito. Luego viene este gobierno y con un decreto 5200 en el año 2007 elimina las asociaciones estratégicas y elimina las 3 asociaciones de exploración a riesgo y ganancia compartida y las convierte en empresas mixtas. No solamente que tuvieran carácter mixto, que ya estaba en la ley orgánica de hidrocarburos, pero la ley orgánica de hidrocarburos establecía que era 49% el sector privado y 51% el Estado, en representación de todos los venezolanos. Este decreto elevó el 51% al 60%. Y posteriormente se han ido trasladando las otras empresas mixtas para tener hasta el 60%, que es la situación donde estamos hoy. En el año 99, paralelamente, se promulga la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, una ley muy importante que cuando uno escucha el discurso del difunto, cuando promulgó esta ley, dijo textualmente que el Estado no iba a ocuparse de la industria del gas en Venezuela. Y así está establecido en su artículo 2. O sea, la industria del gas natural no está reservada al Estado venezolano. Y así se mantuvo cuando se promulgó la ley del 2001, que se modificó en el 2006. Esa es la historia corta de todo por donde hemos pasado. Aquí vemos cómo ocurrió el proceso de estatización. Desde las 14 empresas que existían al momento de la nacionalización, que decimos que no fue una nacionalización porque esas que están señaladas allí en rojo, la Talon, Mito Juan y las Mercedes, eran empresas de venezolanos. O sea, era una contradicción. Si era una nacionalización, ¿por qué se iban a nacionalizar 3 empresas de venezolanos? Entonces nosotros le llamamos estatización. Luego fue ocurriendo ese proceso de integración hasta llegar a las 3, como las llamamos corrientemente, las 3 VEN: Corpoven, Lagoven y Maraven. Y es a partir del año 98, hasta esa fecha donde estaban las 3 VEN, la casa matriz era un holding para manejar las 3 empresas que realizaban toda la actividad. Pero a partir del año 98, PDVSA deja de ser un holding y se convierte en una operadora más. Eso tiene otra historia que no vamos a contar en este momento. Lo más importante que ocurrió, que cambió la situación de Petróleo de Venezuela, fue que Petróleo de Venezuela cambió su misión. Cuando la encargan, que está señalada ahí en rojo, como dice el texto, la participación de PDVSA en el desarrollo social,
e integral del país, contribuyendo activamente con el actual proceso de construcción del socialismo del siglo XXI. Y eso quedó establecido en esa nueva legislación. ¿Qué produjo esto? Que Petróleo de Venezuela, a partir de esa fecha, cuando ustedes abren las primeras páginas de los informes de gestión de PDVSA, se encuentran con estos grandes objetivos históricos, que para no fastidiarlos le voy a leer solamente el número 4 y el número 5, que lo subrayo allí. El 4 dice ni más ni menos que uno de los objetivos históricos de Petróleo de Venezuela es lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz del planeta. Fíjense ustedes, una compañía petrolera metida en ese lío. Y el punto número 5 dice contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana, como si no fuera suficiente producir petróleo, ¿no? Es el plan de la patria. Ese es el plan de la patria, ni más ni menos, que queda recogido en los grandes objetivos históricos del petróleo de Venezuela. Todo esto que ustedes ven que estoy copiando allí es textual del informe de gestión de PDVSA, de cualquiera de los informes. Una industria, como sabemos, totalmente politizada. Antes hablábamos todavía de la PDVSA azul, ahora se habla de la roja rojita. Esto es impresionante. A cualquier oficina que ustedes vayan de Petróleo de Venezuela, eso es lo que se va a encontrar en los monitores, eso es lo que se va a encontrar en los diferentes pisos, en los frentes de las oficinas, en todas partes. Se politizó, no fue suficiente lo que ocurría en Venezuela, sino que fueron a los aspectos geopolíticos. Entonces PDVSA se involucra en Petroamérica, en Petrocaribe, en Petroandina, en Mercosur, en Petrosur y en la Comunidad de Naciones Andinas. Esto está tomado directamente de los informes de gestión de PDVSA. El más delicado de todo esto es Petrocaribe, que lo conforman 18 países. Y en cada uno de estos países, Petróleo de Venezuela tiene una oficina. Pueden ustedes imaginar qué hace una oficina de esa en Uruguay o en Paraguay, en cualquier parte. Son oficinas que están representando físicamente a la política del gobierno. Llegó a los Estados Unidos esa situación. Esto está en los informes de gestión. Le puse el de referencia el de 2013, páginas 193 y 194. Ahí se ve claramente todos los estados de aquí de la Unión, 25 en total, incluidos Nueva York y New Jersey, que recibieron ayuda de Petróleo de Venezuela. Se beneficiaron más de 373.000 personas, más de 49.000 indigentes que ocupaban 204 refugios para darle calefacción. Se gastó en esa gracia 72 millones de litros de combustible solamente para calefacción. Eso le costó a PDVSA 58 millones de dólares. Se entregaron un promedio a 68.000 familias de $395 por familia pobre. $240 para las familias indígenas de 55 tribus que se ubicaron en los diferentes estados. Y $581 a familias en Alaska. O sea, más benefactores no podíamos haber sido. Y ahí se le responde a don Luis Herrera Camping cuando preguntaba que dónde estaban los reales. O sea, parte de todo ese dinero, de esa corrupción, se fue a esos lugares. Este es un detalle que no es para que lo vean, pero ya en 14 años, en la época de ese informe 2014, ya se habían gastado más de 233.000 millones de dólares en misiones y otros programas de asistencia social. ¿Y cuál es el resultado? Que la pobreza no ha disminuido. Esas misiones servirían para otra cosa. Ahí se ven los detalles, que hay aporte a 35 misiones y otros programas parecidos, cerca de 150.000 millones de dólares. Y al Fonden y al Fondespa, que eran organismos financieros,
PDVSA le dio la bicoca de 85.000 millones de dólares hasta el año 2014. Perdonen, esta presentación, Beatriz, va a estar a la orden de todos los que la requieran. O sea, todos los que confirmaron que les vamos a mandar la presentación. Sí. De todas maneras la vamos a colgar en la página web para que la puedan consultar los que no vinieron. Y al final yo le voy a dar mi dirección email para enviarle cualquier información adicional. ¿En cuántos años fueron estas cantidades? Eso comenzó en el 2002, 14 años. las misiones. 14, dije. Sí. No, 2014. 14 años. Ya eso va a explicar Horacio y Héctor, ya eso pasa de 300.000 millones de dólares. Sí, más de 300.000. En esta época eran 233. Vean ustedes una demostración fácil de que la empresa está hipertrofiada. Cuando uno abre cualquier informe de gestión de PDVSA, vemos en sus organigramas, como señalado ahí en rojo, como hay comités operativos para el sector no petrolero. Ahí entra de todo. Hay un comité que es una dirección de proyectos y viviendas. Y hay una dirección, un comité para la infraestructura para el suministro de combustibles a plantas eléctricas. O sea, no hallamos en qué meternos. Y más delicado aún, cuando vamos a otro organigrama, ahí les resalto yo en rojo algo que se llama PDVSA industrial, además de toda esta hipertrofia que vemos. ¿Qué es PDVSA industrial? PDVSA industrial es la bicoca de 118 empresas industriales, las cuales maneja PDVSA. Y se jactaba en el informe que en el año 2000 eran apenas 19 y ya para el 2014 tenían 118. Uno no sabe si eso siguió creciendo. Y cuando ustedes ven el detalle, solamente vean los nombres de algunas que yo escogí al azar. Reciclajes Cuba Venezuela, Fábrica de Bloques, Tejas y Ladrillos Pedro Zaraza, Pilotes y Losas Bicentenario, Complejo Industrial Moderno Libertadores de América, Venezolana Socialista de Plásticos, Empresa Nacional de Textiles y Plásticos, Guardian del Alba, Empresa Nacional Salinera. Esas están entre las 118. Ustedes ven cada nombre y eso es impresionante. Entonces pueden imaginar a qué se están dedicando ese gran número de personal, que es lo que provoca esta hipertrofia desde el punto de vista laboral. Una empresa que tenía apenas 40.000 y tantos trabajadores en 1998, para el año 2014 tenía 152.000. Hoy pasa de 160 en los informes de gestión. Nos pusimos a indagar el problema de los accidentes en PDVSA, que eso ante el año 98 nos jactábamos de poner en cada edificio, en cada lugar laborable, una gran pancarta donde estaban los miles y miles de horas que estábamos laborando sin accidente. Yo tengo una serie que llamo Barriles de Papel, que publico desde el año 2006. En este 93 yo conseguí un trabajo de grado de un estudiante futuro ingeniero industrial que hizo el trabajo de grado en los aspectos de seguridad industrial de la Faja del Orinoco. Cuando digo Faja del Orinoco es la institución o la estructura más moderna de PDVSA, la Faja del Orinoco. Vean ustedes estas pequeñas cifras. 74% del personal de la encuesta que hizo ese estudiante nunca ha participado en un comité de seguridad. O sea, eso estarán ahí. Cuando dicen que hay fuego, no sé por dónde van a ir. 68% del personal no asiste a las reuniones de seguridad industrial. El 57% del personal afirma que está parcialmente o no formado para ejercer funciones en su trabajo. O sea, no están adiestrados. No es solamente la cuestión de seguridad, sino que no están formados para trabajar. El 49% no ha leído la política de seguridad industrial. Y el 16% dice que es poco lo que dice allí o no está clara.
solamente el 34% del personal dijo que el ambiente de trabajo siempre es bueno. O sea que 66% no es bueno el ambiente de trabajo. Y así. Yo fui en detalle, a los que estén interesados, les puedo enviar las referencias de este trabajo de grado que está en ese barril de papel 93. Eso impresiona. Y la situación, entrando ya en petróleo, vean ustedes, para el 2014, que la barra azul muestra que había cerca de 300.000 millones de barriles de reserva, de las cuales solamente estaban desarrolladas 13.000. El 4.3%, cifra que viola las normas nacionales e internacionales, porque acorde con la Securities and Exchange Commission y todos los entes reguladores del mundo, las reservas desarrolladas deben sumar por lo menos el 50% de las reservas totales de una empresa. Y el otro 50% la empresa debe decirle a la Securities and Exchange Commission cómo las va a desarrollar en los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque todas esas empresas que están en la bolsa se deben a sus propietarios y no pueden estar chiteando, como dicen en Barquisimeto, con esa cifra. Esa es una de las razones por las cuales el petróleo de Venezuela se salió de la SEC, porque no podía cumplir con ese mandato normal. Y los que recordarán, cuando fue removida toda la directiva de exploración y producción del grupo Shell, fue porque sencillamente la Securities and Exchange Commission encontró que parte de las reservas que había declarado el grupo Shell en Nigeria no eran tales. Y le pegaron una multa a la Shell grandísima que tuvo que resarcir a todos los accionistas y fueron expulsados la plana mayor de exploración y producción por ese jueguito. Vean ustedes la participación de Venezuela en el mundo. Cuando nosotros en el año 98 teníamos más del 11% de participación en la producción de PDVSA, en el año 2014 apenas llegamos a 7.6%. Hoy no llegamos ni al 6%. Y el porcentaje mundial de producción, cuando nos comparábamos con todo el mundo, teníamos en el año 98 el 4,78% y en el 2014 era apenas 2.7%. Una producción cada vez más pesada porque lo que está entrando son los crudos de la faja. Aquí en el 98 se producían 1.200.000 barriles de crudos pesados y extrapesados y en el 2014 más de 1.600.000 barriles. Y lo más crítico, la de los crudos más comerciales, los condensados livianos y medianos, de cerca de 2.300.000 a 1.145.000. Hoy esa cifra no llega a 600.000 barriles. Los costos, que es otro indicador con el cual se mide la eficiencia de una empresa, de 23.600 millones de dólares que costaban las operaciones del año 98, con produciendo más de 3 millones de barriles. En el año 2014 se gastaban ya 108.000 millones de dólares. Nos van a decir los colegas cómo está la situación hoy. El informe de gestión de PDVSA presenta también por tipo de crudo todas las empresas mixtas que participan en esas producciones. Hay un distingo. Esas empresas no presentan informes de gestión porque Petróleo de Venezuela se los tiene prohibido. Y si nosotros somos todos accionistas de Petróleo de Venezuela, yo tendría derecho a saber en qué está gastando los reales Total y el grupo Eni o Repsol o cualquiera. No, Petróleo de Venezuela les prohibió a ellos publicar los informes de gestión. Entonces uno en el fondo no sabe cómo se están comportando esas empresas ni qué están realizando. Y lo más triste que si aparecen los informes de gestión, cuánto producen las empresas mixtas. Eso no lo pueden ocultar porque con eso es que le pagan a ellos el porcentaje que les toca. Y la producción es menor, mucho menor que la que había en el 2006, cuando se estatizaron varias de esas empresas. El problema
que nos llevamos tanto la boca con la soberanía y la transparencia. Yo también encontré esta información, que hay 63 campos que se entregaron a dedo, sin licitación, a empresas petroleras de Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay, Ecuador, China, Irán, Arabia Saudita, Vietnam, Belarus, Angola y Sudáfrica. Uno va a los informes posteriores, a la fecha en que se entregaron las mejores campos petroleros para la época. Y la mayoría continúan, dice Petróleo de Venezuela, en estudio y evaluación. Uno dice, bueno, ¿qué van a estudiar? No está ninguna produciendo. Y aquí está el parque temático energético más grande del mundo, como lo nombré yo, donde ahí está pasando de todo. Y la famosa producción temprana no aparece. Estos eran los regalos para los visitantes, como me dijo a mí la profesora Marta Colomina en una entrevista. Me dijo, Diego, esa faja del Orinoco como que es una torta, todo el que viene le da un pedazo. Entonces ustedes ven allí los nombres más inverosímiles de empresas y empresitas que están en la faja del Orinoco haciendo qué. Oficialmente están contabilizando, cuantificando reservas. Figúrate tú, todavía. Ok, voy a terminar con las actividades financieras, los pasivos aumentando de 15.700 millones a más de 137.000. La deuda, que era apenas 6.279 millones en el año 98, ya en el 2014, en libro, estaba cerca de los 40.000 millones. Hoy, eso está cerca de los 41.000 millones de dólares. La relación deuda-patrimonio del 35% pasó al 51%. Y el comisario se lava las manos. Al final, cuando se presenta el informe, siempre tiene que firmarlo un comisario. En esta ocasión fue el señor Hermía Ferrer. Y él dice que todo lo que él vio en ese informe está bien, porque todo lo que se hizo fue efectuado con apego al segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, el Plan de la Patria. Y como la empresa está cumpliendo su misión, todo está bien hecho. Y aquí, en aquella época, estaban todos esos en PDVSA, el fiscal nos ahorró el trabajo, porque la mayoría de estos o están detenidos o están siendo solicitados por las autoridades venezolanas. Aquí está detenido Eulogio del Pino, ya está solicitado Rafael Ramírez, etcétera, etcétera. Ok. Entonces voy a darle unos minutos a Horacio y a Héctor Riqueses para ver si nos pueden poner cómo ha transcurrido la historia de PDVSA en estos últimos 3 años, adicional a esto. Bueno, a continuación el señor Horacio Medina, a quien ustedes conocen mejor que yo, pero yo he leído una breve reseña y estoy bastante impresionado. Accionista de Mega TV. Lo que destaca de Horacio es que es un, como dirían aquí en los Estados Unidos, un hombre self-made, es decir, hecho a pulso, a quien nadie le ha regalado nada, y que se encuentra o estuvo en la industria petrolera desde 1980, exgerente de PDVSA hasta el 2002. Tiene una frase que la he encontrado aquí, la voy a citar porque me parece muy interesante y lo describe. Él dijo en una entrevista lo siguiente: la gallina de los huevos de oro nunca cacareó cuando puso un huevo, se refiere a la industria petrolera. Fue una empresa del primer mundo en el tercer mundo. Horacio manifiesta interés por lo social, por su entorno social, preocupación y también por el entorno político, y así resulta ser un crítico y activista político para quien los partidos políticos resultaban muy importantes. Actualmente es representante de la MUD en Miami, ha sido presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Petróleo, de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, y también ha manifestado en una entrevista
su animadversión a los militares en la política. Y ha descrito muy bien, él seguro lo va a explicar con toda seguridad, lo que pasó en Venezuela a partir de que se comenzó a, iba a decir negociar petróleo con Cuba, pero realmente a regalar petróleo a Cuba, porque nunca pagaron un solo barril de petróleo. Seguramente Horacio lo va a explicar eso en detalle. Bueno, muchas gracias por las palabras. Debo hacer una salvedad. La MUD hace ya algún tiempo que no existe acá. Efectivamente, fui secretario ejecutivo adjunto y secretario ejecutivo de la MUD en su momento. Y por supuesto creo que en aquel momento era absolutamente pertinente participar allí. Actualmente me he incorporado a la directiva de Benamérica, organización que por cierto su presidente está acá, Luis Corona, y a la cual también pertenece Héctor Riqueza. Y desde allí pues estamos haciendo el trabajo. Y todavía no he tirado la toalla con la presidencia de UNAPETROL. Como Carlos Ortega no ha entregado la CTV, yo no entrego a UNAPETROL. No, es que no han hecho elecciones. Hasta que no haya elecciones autorizadas por el CNE, pues no podemos dejar acéfalo ese tipo de cosas. Bueno, yo voy a tratar de comentar un poco lo que dijo Diego y hablar un poquito sobre lo que desde mi punto de vista está por venir, ¿no? Porvenir es una palabra demasiado suave, porque no hay ningún porvenir. El porvenir es bien complicado. Yo debo decir primero que, Diego, esos 300 y tantos mil millones que se han gastado se han sacado de la pobreza a un montón de gente. Sacó de la pobreza a Rafael Ramírez, a Diego Salazar, a los hermanos Cabello, a los hermanos... En fin, ha sacado unos cuantos de la pobreza que cuentan con millones impresionantes. Por ejemplo, el edulcorado Rafael Ramírez, un muchacho tan decente él, que hoy es ciudadano monaquense, porque vive en Mónaco, y uno se preguntará cómo vive en Mónaco, alguien que era como él en 1998. Bueno, obviamente lo sacaron de la pobreza. En Torino. Bueno, ahí en la frontera, ahí cerquita, ahí está, porque la esposa tiene pasaporte italiano. Exacto. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que el mejor punto de partida es que efectivamente, yo creo que el pecado original de toda esta historia, lo dijo el doctor Oscar García, lo dijo Diego, es que en Venezuela nunca se nacionalizó la industria, jamás. En Venezuela se estatizó. El Estado tomó control absoluto de todo lo que era la industria petrolera. Y en la medida que pasó el tiempo, se hacía cada vez más absoluto y con Chávez llegamos a los límites inimaginables. Pero sobre todo no el control de la industria con Chávez, el control de la renta, que era lo que en realidad le interesaba. Para nada le interesaba la industria, lo ha demostrado el tiempo, le interesaba la renta, que ahora por cierto está bastante menguada. Yo creo que este esfuerzo que han venido haciendo desde SEDICE también tiene unos antecedentes interesantes. Yo creo que Diego comenzó esta historia desde COENER, el Centro de Orientación Energética, al cual yo también pertenezco, y desde ese, creo que hace como unos 6, 7 años atrás, empezamos a trabajar un poco pensando en qué podía ser la reorganización, la reestructuración, la nueva industria petrolera nacional, con diferentes puntos de vista, con diferentes opciones. O sea, lo que quiero transmitir es que nada de lo que Diego está presentando, se va a presentar sobre lo que es el rescate de la industria es algo que es improvisado. Esto tiene bastante tiempo andando. Hay otras organizaciones, además de SEDICE y COENER, también hay iniciativas de las academias, iniciativas de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, iniciativas de UNAPETROL, de gente del petróleo, en fin, hay una cantidad importante de iniciativas que desde hace año y medio atrás, desde Benamérica, cuando comenzamos a trabajar también en ese punto, con Eduardo Betancur y Héctor Riqueces y otros grupos de colegas petroleros que están acá, Evanán también participó un ratico en eso, todavía está en deuda. Presentamos algunas opciones sobre lo que esto podría ser. Y tomamos la iniciativa, en lo personal lo digo así, yo fui 3 veces presidente de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, me tocó además organizar 2 congresos venezolanos del petróleo, uno presidido por José Gregorio Paz y otro por Alberto Quiroz Corradi, y en función de eso estimé que el punto de coordinación de todas estas propuestas bien podría ser la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo para que terminase discutiéndose en un congreso venezolano del petróleo. Eso de alguna manera ha venido adelantando y entiendo que ya hay un trabajo más o menos coordinado
sobre ese punto, así que muy pronto también lo vamos a tener a disposición. Indudablemente, repito, Diego desde Coener y después de SEDICE ha sido uno de los puntales de ese tipo de iniciativa. Yo creo que el punto que yo tengo en distingo a la forma como se ha abordado esto en las organizaciones en Venezuela versus lo que estamos tratando de hacer en Benamérica, es que yo tengo una angustia terrible, pero terrible, y eso que conste, como me dice mi amigo Alexi, intrínsecamente optimista. Sí, yo lo soy, pero es que ahorita tengo una angustia absolutamente insufrible, y es que ¿qué va a pasar el día después? ¿Qué va a pasar cuando le digan, Sadi Villani, tú eres el nuevo presidente de PDVSA, ¿qué vas a hacer? Quiero que me digas ya qué vas a hacer. Va a encontrar una empresa que no existe, colapsada, una anarquía total, no tiene recursos, no hay personal para trabajar, en fin, es una situación absoluta y totalmente diferente a la que encontramos en 1975 y 96. Y no hay tiempo para pensar en lo bonito que va a ser la industria dentro de 4 o 5 años. Hay que resolver las primeras 24 horas, la primera semana, el primer mes, el primer semestre, porque no hay tiempo para otra cosa. Y hay que hacerlo con lo que no hay industria. Entonces, eso es una angustia tremenda, porque a quien quiera que nombren, que no sé quién será, a quien le van a echar esa broma, es tremendamente complicado cómo iniciar. Yo creo que Héctor y Eduardo y yo conjuntamente para Benamérica hemos hecho algunos pasos en ese sentido porque creemos que realmente eso es vital. Acompañar la propuesta general con una propuesta, con una agenda para los primeros días, porque van a ser terribles. Yo solo me imagino, la gente, si sale Nicolás Maduro de la forma como sea del poder, el chavismo-madurismo no va a salir, porque nunca ocurrió con el peronismo, que todavía está. El chavismo va a estar allí, en sus diferentes manifestaciones. Y lo vamos a tener en los sindicatos al día siguiente, exigiendo lo que nunca dieron. Y lo vamos a tener en todos los lugares. Y eso va a ser un problema terrible, que hay que estar preparado para eso. La industria petrolera, ciertamente, y haciendo referencia un poco a lo que dijo Diego, en 1997-98, el 97 fue el año de la transformación de PDVSA, que de alguna manera tenía una necesidad. Yo creo que todos estábamos de acuerdo en que había que transformarse porque el tiempo y el modelo de PDVSA ya habían llegado a su final. Lo que no teníamos claro era el cómo. Y se tomó una decisión de cómo hacerlo. Pero esa decisión de cómo hacerlo, a la vuelta del tiempo, abrió el camino para que el mundo político partidista entrara de una manera en lleno con desespero inusitado, que ya de hace tiempo venía tocando las puertas, pero como PDVSA era el holding, las 3 empresas filiales se hacían inalcanzables. Cuando se abrió esa puerta, bueno, la membrana desapareció. En ese año 97-98, PDVSA producía, violando la cuota de OPEP, 3.450.000 barriles por día. 2.850.000 eran esfuerzo propio de PDVSA. 2.850.000 esfuerzo propio de PDVSA. La diferencia era la faja, que ya habían 3 proyectos andando, el cuarto proyecto que era Maca, yo no sé cómo se llama ahora, tantos nombres que le han cambiado, no estaba todavía listo y todavía no estaba contabilizado. Había producción temprana, pero no estaba en producción. Y estaban los convenios operativos, que con toda propiedad digo que en aquel momento producían 400.000 barriles, porque mi último cargo en PDVSA fue precisamente gerente de convenios operativos de PDVSA. En el año 2002, luego de haber hecho unos ajustes y de que el amigo Ali Rodríguez Araque en el ministerio dijo que no se había que explorar, que Orimulsón no había que hacer, y toda una cantidad de recortes y cosas propias de Ali Rodríguez, la producción de Venezuela había caído entonces a 3.250.000 barriles, ajustada a la cuota de OPEP, y por supuesto allí comienza pues de alguna manera esa debacle. Hoy en día, yo quiero que sepan que de esos 3.450.000, de esos 3.250.000, Venezuela produce 1.350.000 barriles por día. 1.350.000 barriles por día. De los cuales PDVSA probablemente, Diego, probablemente, no tengo la absoluta certeza, no debe estar produciendo más de 650.000 barriles por día. O sea que el esfuerzo propio de PDVSA de 2.850.000, hoy en día está en 650.000 barriles. Su esfuerzo propio se ha perdido en 2.200.000 barriles por día. Eso da una idea. Hace tan solo 2 días atrás me pidieron una presentación
en un congreso cubano, le mencionaba a Oscar, y yo lo llamé PDVSA, el saqueo del siglo XXI, porque lo que ha ocurrido no es un robo, no es corrupción, no es gente que no está preparada, no es la violación a la meritocracia, la burla del desarrollo de carrera, no, es mucho más que eso, es un saqueo absoluto, más que un robo, es un saqueo, y eso tenemos que entenderlo. Yo creo que eso que ha ocurrido es algo que difícil de manejar. Y adicional a lo que decía Diego, con esas empresas y esos nombres que ustedes escucharon, yo quiero contarles que en la administración pública hay 980 empresas de producción social. 980 empresas que dependen de los ministerios. 980 que tienen 980 juntas directivas, 980 motorizados, 980 de lo que ustedes quieran. Y eso es un terrible problema que tampoco veo cómo lo vamos a solucionar en el corto plazo. En definitiva, tenemos que ver dos cosas, lo mencionaba Oscar en su introducción. El problema de la estatización de la industria, un pecado original. El del Banco Central, el millardito, ustedes se acuerdan, dame un millardito, Massa Zavala, no sé. Bueno, ahí empezó la segunda parte de este cuento. Y Chávez, por si acaso alguna gente no lo recuerda, manejaba el presupuesto nacional a través del Fonden, directamente él, a su discreción. ¿Y cómo era eso? Bueno, si cuando el precio estaba en $100, el presupuesto se construía en base a la producción por $50. Y la otra producción, por los otros $50, lo manejaba directamente Chávez. Entonces, toda esa cantidad de dinero que se ha repartido y se repartió a diestra y siniestra alrededor del mundo para empresas terroristas de Palestina, etc., donde ustedes quieran, todo eso definitivamente lo hizo con ese Fonden. Y ese es otro de los puntos de desangre de la historia de Venezuela. Yo creo que hace, en el año 2000, cuando estaba Héctor Chavaldini, tú también mencionaste algo de eso de los empleados. A mí me tocó, bueno, no sé, Chavaldini, él no me caía bien, yo le caía bien a Chavaldini. Entonces me tomaba en consideración, además que mi jefe era persona non grata en la presidencia de PDVSA, él ya era el presidente, y nos mandó a hacer un estudio sobre los 43.500 trabajadores que había en PDVSA, porque él tenía la sospecha de que sobraba. Bueno, en ese momento nosotros hicimos ese estudio con la gente de recursos humanos y se llegó a la conclusión de que sobraban 12.500. O sea, de los 43.500, habían 12.500 que eran prescindibles. Chavaldini no se planteó votar a la gente, porque es igual. Hoy en día nosotros no nos podemos proponer en llegar a votar a la gente. Eso no tiene sentido. Propuso algunas cuestiones, las cajitas felices, propuso las jubilaciones tempranas, las asignaciones, y todo eso bajo un plan que me parecía, a mi modo de ver las cosas, bastante honesto. Entonces, una empresa que en el año 2000 producía alrededor de los 3.250.000, quizás un poquito más todavía, le sobraban 12.500 de 43.000, o sea que con 30.000 trabajadores podía hacerlo. Pues bien, 160.000 para una producción de 1.350.000 es lo que hay hoy en día. Entonces, la magnitud del desastre tiene que medirse en esa concepción. Y solo para finalizar, porque si no ya me pasaron un papelito porque yo me encadeno, me perdona. Hay una cosa importante. Tenemos que comprender, yo no creo que sea posible rescatar. Yo creo que hay que definitivamente concebir una nueva industria de los hidrocarburos en Venezuela. Tiene que ser algo nuevo, diferente. Con Diego he hablado muchas veces, ojalá que pudiéramos privatizar todo eso, pero yo no lo veo viable políticamente. La palabra privatizar en el ADN político venezolano no entra. Participación del capital privado, nacional e internacional, tiene que ser una bandera de frente. Y además que no hay otra alternativa, no hay opción para que no sea así. Entonces la concepción tiene que ser muy clara, porque además, si nosotros no tenemos el apoyo de la Fuerza Armada Nacional para garantizar la seguridad de las instalaciones y del personal, si nosotros no tenemos una conversación seria con los dirigencias sindicales, si nosotros no tenemos un acercamiento claro con las fuentes de financiamiento internacional, Banco Central, Fondo Monetario, etcétera, etcétera, de nada va a valer lo que nos planteemos. Y aquellos que estén pensando
que a la vuelta de 2 años vamos a producir 3 millones de barriles. Yo les digo, sencillamente, no malgasten su tiempo en eso. O sea, eso es imposible. No es que yo no quiera, es que físicamente es imposible. Ustedes recuerdan las fotos aquellas de las lanchas y todo ese desastre cuando expropió en el 2009, todo expropiese. No hay apoyo logístico, no existe apoyo logístico, no hay taladros, no hay gente preparada, no se puede hacer eso. Bueno, podemos nombrar muchas cosas, pero es que si no me van a tirar piedra. El punto es que hay que ponerse claro y serios en esto. Hay que hablarle serio al país. Sí es posible y sí podemos lograr mejoras en los próximos 6 meses, porque cualquier cosa que hagamos va a ser mejor de lo que está ocurriendo y se va a notar. ¿Y estamos dispuestos a hacerlo? Sí, eso lo va a decir Héctor. Estamos dispuestos a hacerlo. Hay gente dispuesta y lo vamos a hacer. Pero aquellos que piensan que el país va a poder vivir de la industria petrolera otra vez, pueden irse olvidando desde ahora, porque eso no es posible. Gracias. Qué pena que el tiempo es corto porque el tema provoca seguirlo hablando por horas, ¿no? Yo como ecuatoriano también miro desde lejos el tema petrolero, somos más pequeños, pero el desastre ha sido igual. Pero ha cambiado sustancialmente. Bueno, Héctor José Riqueses, a continuación, es un economista graduado en Duke University. Tiene un recorrido por la industria petrolera de 42 años en los temas como analista, como supervisor, en el área de recursos humanos, en el área de las finanzas, tesorería, en el área de la administración de procesos. Estuvo 10 años en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela y es autor del libro La forja de un gerente petrolero. Por favor. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por el tiempo de ustedes, la invitación del instituto. En Benamérica compartimos esa angustia que mencionó Horacio. O sea, verdaderamente los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses. Y hemos pensado que es importante tener algo bien diseñado para ese momento, desde aquí. Y hemos estado trabajando en prepararnos para ese inicio de la transición. Pero apenas haya un cambio político en Venezuela, empieza un periodo de transición donde las primeras semanas son críticas y donde estamos conscientes que vamos a conseguir un ambiente hostil, o sea, de pocos amigos, total confrontación, un ambiente conflictivo donde las ideas y acciones van a estar totalmente encontradas, desconocedor, verdaderamente incompetencia, ignorancia técnica, falso, donde la realidad es diferente a lo que se dice, a lo que se informa, y algo que nos preocupa mucho, ausentismo laboral de alto nivel. Lo que hemos venido oyendo en los últimos meses es el egreso de personas de alto nivel dentro de la estructura de Petróleos de Venezuela, no renunciando, sino sencillamente abandonando el sitio, y abandonando para que no sean después sujetos a persecuciones, etc. O sea, vamos a conseguir un ausentismo de alto nivel, bastante de alto número. Estamos claros de que vamos a conseguir una situación bien caótica, algo que verdaderamente va a ser mucho más difícil ese trabajo de la transición. Yo diría que actualmente PDVSA es una empresa caótica, ordenadamente caótica, porque no es sencillamente por default, sino que verdaderamente es por diseño que han llegado a esa situación. O sea, es claro el ambiente caótico que vamos a conseguir. Esas primeras semanas de la transición y las primeras tareas de la transición, el foco principal va a ser en mantener la normativa operativa, la normalidad operativa, mantener la operación, mantener la producción que se está dando, o sea, que eso no siga disminuyendo. Es un esfuerzo de las personas
que van a entrar en ese periodo de la transición. Confirmar el diagnóstico. Hay muchos diagnósticos de la industria petrolera muy bien preparados, muy profundos, no solamente en la parte de Benamérica que se ha dedicado a eso, sino en otras instituciones alrededor del mundo que congrega venezolanos y que están haciendo trabajos pues, de diagnóstico de lo que está sucediendo. Lo que sí va a ser importante es confirmar esos diagnósticos en ese periodo de transición. Tomar las primeras medidas correctivas, también durante esos primeros 6 meses, y luego dotar a la nueva estructura de la industria, independientemente de cuál va a ser esa nueva estructura. Y ya la gente de SEDICE y COENER han estado trabajando mucho en esto. Va a ser bien necesario de que alguien reciba la industria petrolera, antes de verdaderamente dotar la nueva estructura que está todavía en materia de diseño y de futura aprobación. O sea, hay un periodo en que va a ser necesario recibir la industria, pasivos y activos y personal, etc. Esa primera semana, esos primeros meses, es lo que llamamos pues el inicio de la transición. La industria que vamos a conseguir, como ya se dijo, está produciendo alrededor de 1.300.000 barriles y tiene, de acuerdo con el informe anual de PDVSA del 2016, 145.000 empleados. Rápidamente una radiografía de esos 145.000 empleados. En negocios y filiales verdaderamente petroleras son 115.000 que están asignados. Y filiales no petroleras, 30.000. O sea, hay 30.000 dentro del Petróleo de Venezuela, 30.000 empleados que están dedicados a actividades que no tienen nada que ver con la industria petrolera. Hubo una decisión que pudimos conseguir en los registros, una decisión de Junta Directiva de PDVSA, hace unos 2 años, donde esas empresas se pasaron al Ministerio del Petróleo. O sea, supuestamente no están bajo petróleo, pero efectivamente la nómina, etcétera, sigue estando bajo petróleo. Repito, son 145.000 empleados. De esos 145.000 empleados, hay 15.000 que son jubilables. O sea, que ya han pasado la edad normal de jubilación y siguen trabajando ahí. Pero un dato importante es que menos de 110.000 tienen menos de 19 años de servicio. O sea, de los 145.000, hay 110.000 trabajadores que fueron empleados bajo criterios y principios y valores más relacionados con la revolución que con producir petróleo. Esta parte es importante porque con esa gente es que nos vamos a conseguir y con esta gente es que vamos a tener que empezar a trabajar. Esa es la PDVSA actual. Benamérica ha estado trabajando en cuál sería la estrategia adecuada para aplicar en esos primeros días con respecto a la gente, con respecto al recurso humano. Y favorecemos una estrategia que es trabajar con base a posiciones claves. Aunque no vamos a conseguir una organización caótica, hemos podido identificar un número de posiciones clave. Posiciones clave en el argot de la gente que trabaja con estructura y organización son aquellas posiciones que deben ser realizadas, desempeñadas por personal que tiene la autoridad y el conocimiento para tomar decisiones que pueden afectar los estados de ganancias y pérdidas, el balance general y las operaciones. O sea, son posiciones que verdaderamente son la gente que toma decisiones, aunque todos son importantes dentro de una empresa, toda empresa tiene un número de posiciones clave. Gente que decide, toma decisiones y afecta los estados financieros o las operaciones y producción de la empresa. En PDVSA, en la PDVSA actual, en la PDVSA caótica que mencionaba, hemos identificado 111 posiciones clave. Esos son números que todavía mantenemos fluctuantes porque sigue cambiando, hay nuevas empresas o algunas empresas que se eliminan, etcétera, pero es alrededor de los 111 posiciones clave. La propuesta que tenemos es que nosotros tengamos en Benamérica nombre y apellido y cédula de identidad de suficientes personas conocedoras, con experiencia, dispuestas a ocupar esas posiciones claves por un periodo mínimo de 6 meses.
en esa transición. No solamente las 111 posiciones, sino que para esas 111 posiciones haya una persona experta, una persona nueva al lado de ese experto y un sustituto para ese experto. O sea, 3 personas para esa posición. Son 111 posiciones clave que hemos identificado. Rápidamente, para mencionar el nivel de esas posiciones, hay 10 a nivel de presidencia, 31 directores ejecutivos, 11 gerencias corporativas, 13 filiales petroleras en Venezuela, 9 filiales petroleras en el exterior, 6 filiales no petroleras, de las que ya dijimos que hay 30.000 empleados que supuestamente han sido pasados al ministerio. Hay 46 empresas mixtas. Citgo tiene 12 posiciones clave. La gerencia de producción de la Flaja Petrolera del Orinoco. Refinerías 17, un total de 163. Pero a esas sustraemos las no petroleras y las empresas mixtas porque pensamos que esos dos grupos de empresas merecen una estrategia totalmente distinta. Ok, tenemos claras las posiciones que tenemos que llenar, esas posiciones clave, el primer día de apenas haya un cambio político. ¿Y de dónde van a salir esas posiciones? Esa fue la angustia que mencionaba Horacio. Esas personas, ¿quiénes son? ¿Quiénes nos van a ayudar en ese momento de la transición? Nosotros fuimos a los récords que tenía PDVSA hasta el año 2002. En el año 2002 se despidieron de los 1.230 ejecutivos que habían, o sea, de nivel ejecutivo, nivel de gerencia, nómina mayor, gerencia que llamamos y dirección, habían 1.230 y de eso fueron despedidos 726. Esa es un poco la población target de nosotros. Ejecutivos despedidos en el 2002. Es el grupo de gente que queríamos ver dónde estaban, qué estaban haciendo y si están dispuestos a aportar su granito de arena por la recuperación de la industria de hidrocarburos de Venezuela. Tratamos de conseguir las direcciones de esos 726 que están dispersos en todas partes del mundo, muchos trabajando, otros sin trabajo. De esos conseguimos 560 direcciones electrónicas. Nos dirigimos a ellos para iniciar un registro de ejecutivos jubilados. De eso nos respondieron 267. De los 267 nos dieron sus datos y muchos nos dijeron que definitivamente estaban dispuestos a dedicarle un granito de arena por la recuperación de la industria y dispuestos a viajar en Venezuela en Corben, 258 de los 267. Los 9 que diferencian entre los que recibieron nuestra invitación y los que nos respondieron afirmativamente que estaban dispuestos, son personas que padecían de alguna enfermedad y se excusaban o no, sencillamente no estaban interesados. Pero fueron apenas 9 de los 267 consultados. Repito, hay 258 dispuestos a ocupar las 111 posiciones, siempre y cuando se den las condiciones de seguridad, las condiciones políticas y las condiciones de trabajo adecuadas para ellos poder trasladarse a Venezuela y dedicarle 6 meses a ocupar esas posiciones clave que van a recibir de los actuales ocupantes todo lo que es los pasivos, los activos, los procedimientos, los documentos, etcétera, de esa organización caótica que es PDVSA hoy. Lo interesante de esa población dispuesta a colaborar con el restablecimiento de la industria, están bien distribuidos en la cadena de valor de la industria petrolera, o sea, no están acumulados en ninguna actividad específica. Rápidamente voy con los números. La cadena de valor de la industria, que empieza con el desarrollo de negocios, o sea, la parte de planificación, hay 11 que están dispuestos a trabajar en eso. En exploración hay 28, en explotación hay 33, en manufactura 34, en mercadeo 23. Y en operaciones de apoyo hay alrededor de 100 y pico que están dispuestos, sobre todo concentrados en asuntos públicos, en gerencia de recursos humanos, en la automatización y en la dirección. Hay 29 directores dispuestos a regresar a trabajar en el momento de transición. O sea, están dispersos en lo que es la cadena de valor. En conclusión,
La consulta hecha por Benamérica a 560 ejecutivos petroleros para que informaran su disposición a participar en la etapa inicial de la transición tuvo una buena respuesta de 267 de los 560, 48% de los consultados respondieron positivamente. Y el 97% de respuesta ha sido positiva, o sea, están dispuestos a ir por un tiempo determinado. Para esta fecha podemos concluir que para efectos del traspaso del testigo, y así lo vemos como un traspaso del testigo, hemos podido identificar 111 posiciones clave en la actual estructura organizativa de PDVSA y filiales. Para ocupar inicialmente esas posiciones se han identificado 258 ejecutivos petroleros que han manifestado su voluntad de considerar una propuesta para desempeñarlas, si se dan adecuadas condiciones políticas, de seguridad, personal y de trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación tenemos a Beatriz Rangel, mi compañera en el directorio del Inter-American Institute for Democracy, donde ella además es un pilar. Tiene estudios, tiene una maestría en desarrollo económico de la Boston University y estudios y también una maestría en administración de Harvard University. Ha sido exministro de la Secretaría de la Presidencia en Venezuela y también ex jefe de estrategias corporativas del Grupo Cisneros. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, como miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, le quiero dar la bienvenida a CEDICE, que es el Centro de Reflexión Libertaria de mayor peso intelectual en Venezuela, y Ágora, que reúne a todos aquellos que buscan el establecimiento del Estado de Derecho y la libertad en Venezuela y en el mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, CEDICE. Esperamos que este primer evento sea preludio de muchos más que podamos realizar juntos aquí en la ciudad de Miami. En segundo lugar, agradezco la presencia de Oscar García Mendoza y de Marcel Feró, colegas de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, que se han destacado en el caso de Oscar por la divulgación del pensamiento libertario, aún a costa de su propia tranquilidad personal y la de su familia. Y en el caso de Marcel, por su aguerrida defensa de los prisioneros políticos en el Ecuador. Gracias a ambos, ustedes honran al Instituto con su presencia en su Junta Directiva. Entrando en materia, encuentro que el trabajo de Diego González es realmente importante en términos de mostrarle al mundo la eficiencia con que el gobierno bolivariano de Venezuela ha logrado destruir una empresa que en otras épocas se ufanaba de ser contada entre las primeras 500 empresas del mundo por la revista Forbes. En 3 láminas uno se da cuenta cómo dentro del modelo de reemplazo del paradigma democrático por el paradigma totalitario, el gobierno fue convirtiendo a PDVSA en su caja chica para financiar cruzadas políticas y alejándolo así de su función, que consistía en crear riqueza para los venezolanos. 3 gráficos dan cuenta de la estrategia destructiva operada por el gobierno bolivariano. El gráfico sobre personal, que aumenta de 42.000 personas en 1998 a 152.000. El gráfico sobre costos de producción, que aumentan de $23.600 a 108.000 mientras la producción declina. Y el tercer gráfico es el de la deuda, que va en el mismo periodo de $15.000 millones a $137.000 millones con una producción declinante. Puesto en los más simples términos, PDVSA está destruida. Y creo que es un evento que debe llamarnos a meditar sobre la factibilidad de su rescate, porque dicho ejercicio va a tener que acometerse bajo un panorama en el cual, primero, es esencial accesar flujos financieros para detener la marcha de la muerte a la que están condenados al menos 5 millones de venezolanos. Segundo, la matriz energética del mundo se está diversificando para alojar energías distintas al petróleo. Tercero, el aparato institucional del Estado venezolano está hecho polvo. Y cuarto, los mejores talentos de la industria ya han hecho nido en el exterior,
en empresas del ramo o han creado sus propias empresas. De allí que debamos dejar de lado el fetichismo nacionalista y pensar qué es lo que realmente se puede hacer con la industria petrolera de Venezuela para no aferrarnos a un pasado que difícilmente se podrá reconstruir y cerrarle las puertas al futuro. Desde mi punto de vista, creo que debemos ver esta crisis como una oportunidad para liberar a Venezuela de una chaqueta de fuerza institucional que por muchos siglos ha impedido su desarrollo. Me refiero al andamiaje institucional creado por Felipe II de España y cuyo propósito era extraer renta de los territorios americanos, no crear riqueza. Para lograr ese propósito, se establecieron normas e instituciones destinadas a controlar a la población, para impedir que la corona dejara de percibir el valor económico derivado de la extracción de los recursos. Y como todos ustedes saben, un Estado extractor es un Estado opresor. La opresión se opera vía códigos y regulaciones estrictas y complejas que permiten a sus administradores despojar del valor económico creado a los protagonistas de la creación de riqueza. Las sociedades se van alejando así de la competencia para alimentar el corporativismo y de las libertades para ahuyentar a la innovación. En síntesis, son sociedades destinadas a preservar los privilegios de un señor feudal y las estructuras del medievo. Bajo estas reglas hay crecimiento, pero desde luego no hay desarrollo. Y si no, veamos el panorama del sur del río Bravo. ¿Qué país, salvo Chile, puede presumir de ser un país desarrollado? Bajo estas reglas, pues, por supuesto, esto explica las crisis periódicas y de desempeño económico que tienen todos los países de América Latina y que el de Venezuela ha sido el más grave, porque además es la cuarta vez que ocurre. Ya ocurrió en el siglo XVI con el tema de las perlas, después ocurrió con el cacao, con el café, y esta es la cuarta carraplana, como diría Juan Pablo Pérez Alfonso en su lenguaje caraqueño. Entonces, porque este sistema tiene como fuente y origen la posesión de los recursos naturales por la corona, principio que se mantuvo vigente a lo largo de toda la historia latinoamericana, a pesar de la independencia, ya que las naciones, cuando se liberan de España, no abrogan este principio. Por tanto, el primer y más decisivo paso a dar para rescatar la industria petrolera de Venezuela es liberarla del yugo estatal y darle cabida a todos los actores locales y extranjeros para que aporten sus conocimientos, capital y gestión a la recuperación de una industria azotada por el tsunami político más destructivo de la historia universal. Nada tendrá, a mi juicio, mayor importancia para el destino de Venezuela que una vez por todas abrogar el derecho de la corona a poseer los recursos naturales del país y en ese mismo acto expedirle la partida de función a PDVSA. Muchas gracias. Muy bien. Un segundito, esto es muy rápido, esta parte de el resumen de... ¿Se está viendo ahí algo? Sí, sí, sí. ¿Se ve claro? Sí. Ok. Este es un trabajo, que se publicó en CEDICE con este título, Cómo rescatar la industria petrolera nacional, en español, y se va a editar muy pronto en inglés. Se lo vamos a hacer llegar a todos. Y esta presentación es un resumen de ese trabajo de más de 40 páginas que hemos dictado en varias universidades, en la Asamblea Nacional, en la Comisión Permanente de Energía, etc. Como toda propuesta debe partir de algunas premisas para que nosotros nos internalicemos de qué estamos hablando. La pregunta es obvia, como venezolanos, ¿qué queremos? Yo creo que nosotros queremos o debemos querer una Venezuela competitiva, una Venezuela sustentable. Por lo tanto, hablando desde el punto de vista de petróleo exclusivamente, porque
habría que hablar de todos los otros recursos, hay que sacarle el máximo provecho a lo que llamamos la ventana del petróleo. ¿Qué es la ventana del petróleo? Sencillamente, la energía en el mundo está distribuida entre los hidrocarburos fósiles y los renovables. Y hoy por hoy, la porción de esa torta energética, aquí señalo yo, cuando ustedes reciban esto pueden ver los detalles, organizaciones como la OPEP, el grupo Shell, ExxonMobil, BP, la EIA, la IEA y Statoil, entre otros pronosticadores, ubican hoy al petróleo entre un 29 y un 34% de participación en esa torta. Y todos hacen su prognosis hasta el año 2040 y la bajan de 29 a 23%. Fíjense ustedes. Y los más optimistas, que siguen pensando en petróleo, de 34 a 32. Esa es la ventana del petróleo. Entonces, en la vida de un país, estamos en el año 2018, el año 2040 no es nada. No es nada, está ahí enfrente. Entonces, ¿qué tiene que hacer Venezuela? Y la propuesta, ver cómo nos insertamos en ese porcentaje, en esos ciento y tantos millones de, alrededor de 110 millones de barriles que va a consumir el mundo de petróleo, va a continuar consumiéndolo. ¿Cómo nos insertamos en esa torta? Insisto, las soluciones necesitan mucha voluntad política. Si no hay voluntad política, mira, aquí no pasa nada. La propuesta de Benamérica, la propuesta de SEDICE, la propuesta de COENER, estamos por lo menos hablando de unos 20 tanques de pensamiento, think tanks, que están trabajando en los grandes ¿qué? Para tratar de resolver los problemas de la industria petrolera nacional. Pero al final eso va a caer, porque la decisión la toman los políticos. ¿Quiénes son los miembros de la Asamblea? ¿Quiénes son los ministros? ¿Quiénes son los jueces? ¿Quiénes son los Tribunal Supremo de Justicia? Los políticos. Entonces, perdón, tiene que haber voluntad política. Tiene que haber libertades políticas, eso es muy importante, libertades civiles, libertad económica. ¿Qué significa esto? Libre repatriación de capitales, habrá que cambiar la ley del Banco Central, eliminación del control de cambio, por supuesto, para que los capitales puedan entrar y salir libremente, reformar la ley del trabajo, que impide cualquier desarrollo de una industria moderna, y bajar la percepción de la corrupción. Ustedes ven cualquier publicación internacional y Venezuela es sinónimo de corrupción hoy por hoy. Entonces eso hay que reducirlo para resolver cualquier propuesta. Y por supuesto, haber un Estado de Derecho. Por eso yo digo que todo va a depender marcadamente de los grupos de interés, de los factores de poder y de las llamadas élites, entre comillas, que mencionamos, tenemos élites como hay en Colombia, Ecuador o Chile o Perú. Aquí en Venezuela hay otras cosas. Factores de poder los llamamos. Y son factores de poder y grupos de interés desde los sindicatos hasta la academia. Influyen las universidades, sociedades profesionales, academias, etc. Yo con esta lámina pudiéramos parar la charla. Y si no estamos de acuerdo en resolver estas cosas, no habrá propuesta que prospere. Hay unos paradigmas que están en los genes, en el ADN de los venezolanos y más de toda nuestra clase política. Es que todos los recursos naturales son estratégicos. Eso empezó con el petróleo, cuando hablamos de la guerra mundial que nos habló Carl. Muy bien, el petróleo era estratégico. Hoy hay más de 100 países que producen petróleo. Hay más de 70 países que exportan petróleo. Y cuando el boom de hoy de las shales, de las lutitas de Estados Unidos, se propague al resto del mundo, va a sobrar petróleo. Hoy nada más hay en Estados Unidos y un poquito en Argentina. Colombia ya va a empezar, Inglaterra ya está dando una ronda, en México se está empezando,
pero eso va a inundar el mercado. Y un petróleo de primera, completamente limpio y de gran calidad. El petróleo de la shale, de la lutita. Entonces, eso es que los recursos naturales son estratégicos, eso hay que cambiarlo en la mentalidad del político. Segundo, a ver si le suena, que las industrias son básicas. Nosotros comenzamos con las industrias básicas de Guayana, se los compraba, pero hoy son básicas las industrias de yuca, de teja, de aire acondicionado, todo es básico. Y son sinónimos de soberanía e independencia. O sea, eso no se puede tocar. Y los últimos 20 años tienen el remoquete y no hay ley que no lo tenga, que son para el desarrollo social. Entonces, el corolario equivocado es que como eso es así, deben ser manejadas por el Estado. Que no estaba hablando, hemos estado hablando del famoso Estado totalitario venezolano. ¿Por qué? Porque los particulares no somos de confiar. Una pequeña diferencia. Ahora, si eso fueran paradigmas que estuvieran en la mentalidad, bueno, nace una nueva generación y la cosa cambia. Y otra y otra y otra. Pero ¿qué sucede? Que en nuestra Constitución, no la del 99, en las anteriores también, tienen 4 características. Primero, son centralistas. Ustedes van a tumbar una mata de coco en Sucre y eso se ríe por las leyes y el ministerio que está en Caracas, y que venía a Caracas a arreglar la situación. Y si vamos una piedra en el Táchira, o van a quitar unos mogotes en Barinas, todo lo resuelve el centralismo. O sea, no hay un gobierno como los que conocemos aquí. ¿Qué le importa a Florida o a Texas o a California qué pasa en Washington? Ese estado, Virginia, donde está ubicada la capital, eso no es problema de un californiano ni de un tejano. Bien, gracias. Segundo, lo más difícil, somos una sociedad presidencialista. Todo pasa al final por la mano del presidente de la República. Y nos han dicho a nosotros, esto que estamos hablando, que hemos hablado en SEDICE, en COENER y en la academia, mire, todo esto que ustedes están haciendo es una pérdida de tiempo, porque aquí se va a hacer lo que decida el presidente de la República que se monte. Entonces, esa situación hay que cambiarla. El presidente de la República no puede decidir sobre todas las industrias del país. Es estatista, ya lo sabemos, en lo político y lo empresarial. Populista. Le voy a contar una anécdota muy corta. En COENER tuvimos una política para acercarnos a los partidos políticos para darles todas estas historias. Y no estamos hablando con los sindicalistas de los partidos políticos. Estamos hablando con las comisiones de profesionales y técnicos y sus directivas. Yo personalmente, como presidente de COENER, fui a DEA, COPEI, a Un Nuevo Tiempo, a Primero Justicia, Voluntad Popular, todo. Algunos de ellos habían sido alumnos míos en el IESA y en la Universidad Simón Bolívar, en los posgrados. Y después que le explicamos todo este problema en la situación de la industria petrolera nacional y las propuestas para relanzarla, y le hablamos de por qué había que cambiar los precios de la gasolina, de los combustibles, de la seguridad energética, todo eso. ¿Ustedes saben cuál fue la respuesta? Y no sé si se pusieron de acuerdo en los partidos. Nos decían, profesor, eso está muy bien, pero eso no da voto. Entonces, nosotros dijimos, bueno, si lo que da voto es instalar tanques azules en las casas y limpiar los escalones e inaugurar patios de bolas criollas, bueno, bienvenido sea. Porque nuestra clase política, el populismo, los tiene amarrados. Y en quinto lugar, es partidista. ¿Por qué es partidista? Vaya cualquiera de ustedes, mayores de edad, de este domicilio, y todos pueden aspirar a ser diputados. ¿Qué sucede? Que le van a preguntar qué partido te representa a ti, de qué tarjeta, quién te va a inscribir a ti. Entonces, si estas cosas no se resuelven, no habrá propuesta que valga.
Voy a continuar con esto, y esto lo vimos. Nosotros tenemos una propuesta concreta para terminar, que es la figura de los Production Sharing Agreement, que son los contratos de producción, de forma tal que el dueño del recurso natural no tenga que poner nada. Porque hoy por hoy, todos estos contratos que hemos visto tienen la figura del Profit Sharing Agreement. O sea que tú corres con parte del CAPEX, con parte del OPEX, las inversiones y los gastos, y luego la ganancia se distribuye. Mientras que el Production Sharing Agreement no se cuenta con eso nadie. Adicionalmente, existe la figura que también hemos probado en Venezuela, que son los contratos BOT, que el particular construye, opera y después de un tiempo se lo transfiere al dueño del recurso. Y los BOO, donde él se queda con la infraestructura. Esto va a haber que hacerlo con todos los sistemas aquí de terminales, de oleoductos, de gasoductos, etcétera, porque todo eso está en el suelo. Eso hay que verlo con otra figura. Aquí está un ejemplo, en los países 370 contratos se han firmado. Eduardo. No tengo que mover el carro. Figuro. Ok, las propuestas están en el desarrollo de las reservas convencionales. Vamos a olvidarnos de la faja del Orinoco, que también tiene su solución. Pero solamente con las reservas tradicionales, que suman cerca de 41.000 millones de barriles, apenas están desarrolladas 8.900. O sea, hay todo un mundo ahí para desarrollarla. El promedio mundial está cerca del 50%, como les dije yo. Y esta es la propuesta que nosotros hacemos. Como ustedes ven un mapa de petrolero de Venezuela, las áreas producidas ineficientemente por petróleo de Venezuela y donde están todos los pozos inactivos, están rodeadas de empresas mixtas. Estas empresas mixtas, ahí son las que nos van a ayudar al comienzo, como hemos estado conversando. Porque en esta área que tiene PDVSA es donde está toda la ineficiencia y la inactividad. Nosotros proponemos que con voluntad política, sin necesidad de cambiar la ley, esta empresa mixta que está al lado de PDVSA pueda operar este grupo de pozos. Luego la empresa B opera este grupo de pozos. Eso se transfiere con la figura de los contratos de servicio. Y la empresa C también opera otro grupo de pozos y se transfiere con la figura de contratos de servicio. Y estos que quedan ahí arriba, sin que no hay ninguna empresa mixta alrededor, arriba, se hace una licitación y se otorga con la figura de los contratos de servicio. Entonces tenemos esa figura y eso se puede resolver con voluntad, sin discutir mucho. Esto se puede hacer en todos los campos donde está PDVSA produciendo ineficientemente. Otra área importante es otorgar áreas para aumentar los factores de recobro de los campos. El promedio de factor de recobro de Venezuela es 15%, figúrense ustedes. Y el promedio mundial es 50%. O sea, hay una oportunidad enorme allí. Ya está todo y le está alcanzando el 60% en el Mar del Norte. Y estamos hablando de los crudos tradicionales, nada de faja. La faja del Orinoco tiene 13 métodos de producción. Los estudiosos van a recibir la presentación y hay 5 procesos de comercialización. ¿Dónde va a estar la clave en la faja del Orinoco? Primero, que no se meta, mejor dicho, que PDVSA se salga de la faja del Orinoco. Y cada licenciatario será libre de escoger la opción que desee para producir su bloque. Como en el Golfo de México y como en todas partes. Cada quien produce su área y la comercializa según su tecnología y según sus intereses. Eso se puede hacer con la faja del Orinoco. Que cada licenciatario sea libre de escoger su opción, cómo producirla y cómo comercializarla. El gas natural, no voy a ir en detalle, tiene muchísimas más oportunidades porque está mucho menos las áreas que tienen gas en Venezuela, menos desarrollada todavía que el petróleo. Nada más 18% en Occidente, 0% lo que es costa afuera,
21% en Oriente y 14% entre Barinas y Apure. Eso está completamente para ser desarrollado y con la ley orgánica de hidrocarburos actuales, porque no hay más. Aquí están los detalles. Lo mismo del mercado interno, muchas oportunidades para empresas venezolanas. Esto llevaría más tiempo porque es exploración, pero sí pueden comenzar a desarrollarse campos a partir de 5 años. Y habría muchas más empresas petroleras. Aquí está, se lo dejo, una referencia de todas las empresas que están desarrollando las empresas mixtas. Y esta es la propuesta institucional. Crear un Ministerio de Energía moderno, una Comisión Nacional de Energía y un ente regulador que haga todas las funciones de lo que hace hoy el Ministerio de Energía, que los ministerios modernos no hacen nada de eso. Entonces quedaría ese ente regulador controlando a PDVSA y la industria privada. El ente regulador le pide estas áreas a PDVSA y PDVSA las licita y hace rondas. Ok, esto va a tomar tiempo, como dijimos, de 1 a 5 años, hace falta mucho know-how, mucha tecnología, pero muy buenas políticas públicas y por supuesto las inversiones. Y termino aquí, que si nosotros no reaccionamos, vamos a encontrar una industria petrolera de esta manera, en el último estado. Muchas gracias y vamos a tener unos minutos para conversar. ¿Tienen preguntas? Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta concreta. Bueno, mi nombre es Juan Ignacio Riquese, hijo de este señor que está ahí. Orgulloso hijo. Adelante, Juan Ignacio. Yo creo que tú mencionaste mucho el tema de la voluntad política y del partidismo. Y Beatrice mencionó, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, que hay una oportunidad de oro. En el momento del día D+1, hay que entender que nuestros compatriotas venezolanos están tan dedicados a la crisis que no hay manera de que ellos puedan estar organizados para estar pensando en esto. Y creo que una de las cosas que quienes estamos en la diáspora podemos ayudar, y mucho, es precisamente en unirnos para ofrecer respuestas en el petróleo, en la salud, en la educación y en muchas otras cosas. Yo creo que la oportunidad de oro que se nos presenta a nosotros es poder unir a la diáspora, no solamente en las personas que están en la diáspora, sino los capitales que están en la diáspora, para que el día D+1, de manera organizada, propongamos soluciones como esta para Venezuela. Y creo que va a ser muy oportuno esas ofertas para que los partidos políticos, que siempre van a ser necesarios, pues entiendan de que van a tener que negociar con la sociedad civil esquemas de menor presidencialismo, menor populismo, y un cambio radical en la manera como se distribuye el poder en el país. Y nosotros, la sociedad civil, vamos a tener que participar para que nuestros próximos políticos no tengan las libertades o libertinajes con que actuaron, porque esos polvos trajeron estos lodos. ¿Alguien quiere responder a eso? Sí, muy corto. Lo positivo, pero lo positivo dentro de todo, que la industria petrolera, como lo explicó muy bien tu papá, Héctor, hay gente, hay una diáspora, pero la gente existe. Imagínense ustedes cómo estará la situación en el sector eléctrico, en el sector metalúrgico, en las empresas de Guayana, en la industria petroquímica, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todo lo negativo que puede ser la industria petrolera, tiene unas raíces que nos van a ayudar a reflotarla, por lo menos. Gracias. Buenas tardes. Una pregunta y una información para compartir. La pregunta va a Covener, que entiendo que lo están trabajando desde Venezuela. Yo soy parte del directorio de Benamérica y por eso aclaro el motivo de la pregunta. Así como se ha adelantado muchísimo en identificar soluciones personales, etcétera, en la industria petrolera, que representa el 25% según las cifras aproximadas del total de la energía, ¿qué se está haciendo en Covener
en Venezuela para identificar los recursos y las soluciones en el sector de energía eléctrica, que está igualmente destruido como tantos otros. Esa es la pregunta, pero también una información. Tú hablas de romper los íconos, de cambiar, etcétera, y pones una expectativa de 5 años. Hay que tener cuidado con eso. Y una vivencia mía, cuando cayó el muro de Berlín, yo estaba trabajando en Siemens. Y le pregunto yo a un alemán cómo ven ellos la caída del muro y la unión de las dos Alemanias. Él me dice, esto es materia de 3 generaciones. Si vamos a romper los íconos, como dice Beatrice, que vienen íconos de hace 500 años y comparto ese criterio, y si vamos a hacer un cambio estructural de una idea quizás socialista que está en el ADN de los venezolanos, de los políticos y que ya no tiene vigencia, si vamos a romper esos íconos son 3 generaciones, entonces hay que tener cuidado con esos 5 años, es solamente un comentario. Lo otro es la energía eléctrica. Muy bien. Gracias. Me permite desde Coener. Yo como su fundador y fui presidente durante 2 años, desafortunadamente somos cerca de 150 miembros en Coener. Hay varios aquí que son miembros de Coener. Y no hemos ocupado, primero, el tema institucional. Tenemos inclusive, porque lo primero. O sea, si no hay leyes, si no hay las reglas claras, aquí no va a llegar a Venezuela $1. Entonces nos hemos ocupado de preparar los borradores para crear un ministerio de energía moderno, como es la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, para poner un ejemplo facilito. En segundo lugar, tenemos también la propuesta de ley para crear el Centro de Energía Nacional, o sea, donde confluyen todos los sectores que participan en el negocio de la energía, desde academia hasta compañías de servicio, la banca, etc. El mejor ejemplo también está en los Estados Unidos con el National Petroleum Council, fundado en el año 46 por el presidente Truman, que lo conforman 182 instituciones, ahí hay de todo. Y también tenemos lista el borrador de la ley que crea el ente regulador, como existe hoy con la reforma energética de México, como el de ANP de Brasil, como la ANH de Colombia, etc. Eso es desde el punto de vista institucional. Y en lo otro que está trabajando Coener bastante es en el centro de manufactura, el COMAF. Tenemos un centro de manufactura donde hemos avanzado muchísimo y hemos realizado más de 70 reuniones, porque si el petróleo no se refina, no sirve para nada. Sabemos que las refinerías venezolanas están en el suelo, eso hay que levantarlo, porque no se trata de producir el petróleo para exportarlo. Lo más importante es la seguridad energética, y de ahí viene la manufactura. Y la manufactura son tanto las refinerías como los mejoradores, como las plantas de procesamiento del gas natural, que es donde sale el gas de tubería, el metano, y es donde sale el gas de bombona, el propano. O sea, si no hay gas por tubería, no hay propano y no hay combustible, diésel y fuel, no hay electricidad. Y si no hay electricidad, no hay país. Entonces, en eso es que está trabajando Coener. Y lo del tiempo, ponemos de 1 a 5 años, porque en el primer año, como dije yo, tú puedes hacer cosas con los convenios operativos, con las empresas mixtas, pero hemos hablado con ellos y ellos pueden encargarse de todo esto, y la producción se le varía. No va a subir a 3 millones, pero sí se van a ir ganando miles y miles y miles. Y 5 años es para comenzar a ver luz en los proyectos de exploración, que son los más difíciles. Los proyectos de gas, en 3 años tú puedes tener redes de gas en todo el país. Aumentar el factor de recobro, eso es cuestión de sentarse los equipos de, ¿cómo llaman los dineros de yacimiento? Los estudios integrados. Los estudios integrados.
Muy bien, si hubiera una pregunta más. Yo quería decir algo. Creo que estamos en víspera de cerrar el capítulo del modelo rentista, si lo sabemos aprovechar. Lo que no puede ser es que vamos a reflotar la industria para seguir siendo un modelo rentista. Por eso la afirmación de Beatriz es pertinente. De la crisis, la oportunidad. Creo que hay muchas ideas. Yo vengo del Zulia, cuna del petróleo. Yo nací en un campo petrolero. Hoy el Zulia no aparece en la producción. Ha sido desplazada. 360.000. Sí, de 2 millones. ¿Cuánto? 300.000, 400.000. Menos de 400. Y hoy no un derrame petrolero, tiene una mancha el lago de más de 20 kilómetros y no ha habido una afirmación, una autoridad que haya dado la cara. Nosotros, cuando estábamos en la alcaldía, fuimos víctimas de ese cambio que ustedes estaban señalando, porque al convertirse en la soberanía energética, entonces las empresas dejaron de pagarle impuestos a las alcaldías. Y eran fuente de ingreso importante. La alcaldía tenían fuente de ingreso y las gobernaciones LAE y FIDES. Entonces, un modelo nuevo, un modelo económico, un modelo petrolero, con las premisas que ustedes han señalado. Allá en el Zulia hay mucha gente que sabe petróleo y las que se fueron de ahí también. Hemos exportado petróleo y hemos exportado talento. Ustedes deben conocer a Mateo, deben conocer a Montoro, deben conocer a Jiménez. Yo no sé si estas mismas propuestas que ustedes tienen se han ensamblado, y ahí es donde traigo Ellos están ensamblados allí, ya. Ya. El Zulia siempre se ensambla. Claro. Ustedes se deben ensamblar al Zulia, la vaina. Bueno, todo el país. Ok. Entonces, les diré. Entonces, ¿qué digo yo con esto? Que ese modelo económico, así como si los técnicos y los tecnócratas o los expertos en materia petrolera están ya de acuerdo, para que haya voluntad política tienen que primero ponerse de acuerdo los técnicos. Porque yo, político, me llega este técnico, me llega este otro técnico y tomo la decisión que me parezca. Pero si los técnicos se ponen de acuerdo y hacen un solo plan, y ese es el plan que van a venderle a los políticos, a ver quién es el que queda. Mientras tanto, tenemos que salir de eso, porque no hay modelo económico si no hay cambio político. Muchas gracias. Te respondo rápido. Hoy por hoy... ¿Un comentario? Cerramos. No, para que comente. No, aquí cerramos. Hoy por hoy tenemos un grupo que llamamos el G2, que el grupo se llama grupo interinstitucional. Lo que pasa es que es GII. Hay que cambiarle. Sí, cambiar el nombre. Bueno, en ese grupo está confluyendo CEDICE, COENER, varias universidades, la Academia de Ingeniería, la Academia de Ciencias Económicas, etc. Entonces, para tratar de que salga una sola propuesta al final, como dice. Bueno, muy bien, agradecemos a los panelistas la noche de hoy, también a la audiencia que ha intervenido activamente, y los esperamos en nuestro próximo evento del Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias.